Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más impactantes del mundo de los famosos. Hoy les traigo una noticia realmente sorprendente sobre el actor y cantante turco Özkan Deniz. Un suceso inesperado ocurrió durante la celebración de su 51 cumpleaños. Este incidente, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, ha dado mucho de qué hablar. Y no es para menos, ya que lo que sucedió en esa fiesta de cumpleaños parece sacado de una película. Pero antes de comenzar con todos los detalles, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras noticias y compartir este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Si deseas apoyarnos aún más, puedes hacer clic en el botón de unirse. Además, tus comentarios son siempre bienvenidos, así que no dudes en dejarnos tus opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, pasemos a la historia. Como mencioné, Özkan Deniz decidió celebrar sus 51 cumpleaños de una manera espectacular, en uno de los hoteles más lujosos de Estambul. La fiesta estaba organizada con mucho detalle, y hasta se colocó una alfombra roja para que los invitados llegaran en coches de lujo. La lista de invitados estaba llena de artistas de renombre, y todo parecía ir de maravilla, hasta que algo inesperado ocurrió. Algo que, sin duda, marcó un antes y un después en esa noche tan especial. Y es que, cuando la fiesta estaba en su punto álgido, en pleno apogeo, ocurrió un suceso que dejó a todos sorprendidos. La exesposa de Özkan Deniz, Feyza Aktan, irrumpió en la celebración junto a su abogado. Este gesto causó una gran sorpresa, ya que Feyza Aktan no estaba en la lista de invitados. Los guardias de seguridad, al principio, no quisieron dejarla entrar, pero después de un insistente reclamo por parte de Aktan y las amenazas legales que hizo su abogado, finalmente la dejaron pasar. Una vez dentro, Feyza Aktan subió al escenario y sorprendió a todos los presentes con sus declaraciones. Con el micrófono en mano, comenzó a exponer públicamente que Özkan Deniz no había cumplido con sus responsabilidades hacia ella y sus hijos. Nadie ve los problemas que estamos atravesando mientras celebramos aquí, dijo Aktan, causando un revuelo inmediato entre los invitados. La sala se llenó de murmullos, algunos comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos y la atmósfera cambió radicalmente. Özkan Deniz, al verse frente a esta situación tan incómoda, subió al escenario y tomó el micrófono. Con calma, pero claramente sorprendido, dijo, esta noche no es solo mía, es la noche de todos mis amigos que están aquí presentes. No es el lugar ni el momento para hablar de estos problemas. Los organizadores de la fiesta trataron de intervenir rápidamente y, con la ayuda de los guardias de seguridad, intentaron sacar a Feyza Aktan y su abogado del escenario. Sin embargo, Feyza se resistió y se negó a abandonar el lugar, lo que complicó aún más la situación. Este escándalo, por supuesto, no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos y comentarios sobre el incidente. En Twitter e Instagram, se podía ver cómo los usuarios debatían apasionadamente sobre lo ocurrido. Algunos apoyaban a Feyza Aktan, mientras que otros defendían a Özkan Deniz, lo que generó una gran polémica. Los medios de comunicación también comenzaron a cubrir el tema ampliamente, y los programas de revistas no tardaron en hablar del suceso. Lo que más sorprendió a muchos fue la reacción de algunos expertos en psicología, quienes señalaron que este tipo de incidentes pueden tener efectos negativos en la salud emocional de los niños, ya que las disputas familiares pueden ser traumáticas para ellos. De hecho, varios psicólogos recomendaron que los padres, especialmente aquellos que están en el ojo público, deberían ser más cuidadosos y evitar exponer a sus hijos a situaciones tan tensas y conflictivas. Al día siguiente del incidente, Özkan Deniz, visiblemente afectado, ofreció una declaración a los medios. En ella, aclaró que lo sucedido no estaba planeado y que no era algo que él hubiera anticipado. Lo que ocurrió esa noche fue totalmente inesperado y fuera de nuestro control. Yo siempre intento cumplir con mis responsabilidades hacia mis hijos, comentó Deniz, quien también hizo hincapié en que su principal preocupación en ese momento era el bienestar de su familia. Por otro lado, Feyza Aktan, en su cuenta de redes sociales, también se defendió de las acusaciones de Özkan. Lo que dijo Özkan no es cierto. La verdad saldrá a la luz algún día, escribió, haciendo alusión a los problemas que había vivido con el actor y cantante.
Aunque no dio más detalles, dejó claro que no estaba dispuesta a dejar pasar por alto la situación. Mientras tanto, los amigos y colegas de Oscar Denis se mostraron solidarios con él, enviándole mensajes de apoyo a través de las redes. Muchos de ellos, también famosos, coincidieron en que este tipo de incidentes no deberían empañar la imagen de Oscar y que lo más importante era que él estuviera tranquilo y centrado en su familia. La empresa organizadora de la fiesta, por su parte, ofreció disculpas por el incidente y prometió revisar sus protocolos de seguridad para evitar que algo así volviera a suceder. En cuanto a los aspectos legales, los expertos en derecho comenzaron a analizar la situación. Si bien se discutió si era legal que una persona no invitada se subiera al escenario y perturbara el evento, la mayoría coincidió en que este tipo de situaciones pueden tener repercusiones legales. Muchos se preguntaban si FaceAct tendría algún tipo de responsabilidad por alterar el desarrollo del evento y por poner a los organizadores en una situación tan incómoda. A pesar de todo, la fiesta de cumpleaños de Oscar Denis continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Muchos de los invitados se fueron antes de tiempo, visiblemente incómodos por lo ocurrido. Otros, aunque se quedaron, ya no pudieron disfrutar de la celebración como habían planeado. Y como suele suceder en estos casos, la especulación comenzó a crecer. ¿Cómo afectaría este incidente al hijo de la pareja? Algunos familiares afirmaron que el niño debería recibir apoyo psicológico para superar lo ocurrido, mientras que otros temían que este tipo de situaciones tuvieran consecuencias a largo plazo en su bienestar. Por su parte, Oscar Denis, preocupado por la situación, anunció que pasaría más tiempo con su familia y que estaría más cerca de sus hijos en los días siguientes. La paz de mi familia es lo más importante para mí, dijo en una entrevista posterior. Y aunque algunos todavía esperaban una reconciliación entre los dos, los expertos aseguraron que esa posibilidad era poco probable, al menos a corto plazo. En las encuestas que se realizaron sobre el incidente, muchos coincidieron en que este tipo de situaciones se percibió de forma negativa en la sociedad. La gente, en general, no tolera este tipo de escándalos familiares, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Algunos de los asistentes a la fiesta también compartieron sus opiniones en redes sociales, criticando el incidente que empañó la belleza de la celebración. Finalmente, expertos en psicología advirtieron sobre los efectos que este tipo de conflictos pueden tener en los niños y en las familias. Subrayaron la importancia de mantener la calma y la privacidad y recomendaron que los padres busquen ayuda profesional si enfrentan problemas familiares para evitar que sus hijos se vean afectados emocionalmente. Este incidente en el cumpleaños de Oscar Denis ha sido un claro ejemplo de cómo los problemas familiares de las figuras públicas pueden tener un impacto en sus carreras y en su vida personal. Pero también nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio y cuidar el bienestar de nuestros seres queridos, especialmente en tiempos de conflicto. Y con esto, llegamos al final de nuestro video. Queridos amigos, ¿qué opinan ustedes de todo lo sucedido? ¿Creen que este tipo de incidentes deberían manejarse de otra manera? Deja tus comentarios aquí abajo, nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video con tus amigos y seguir nuestras notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima, cuídate mucho y mantente bien. Adiós.